Doctor, ya estamos la mayoría. Empezamos, ¿no? Sí, ¿Ven la lámina? ¿Ven la sí se diapositiva? ve. Sí. Bati. Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre las hormonas en el aparato gastrointestinal, cómo las hormonas van a ejercer diferentes eh, funciones, ¿no? O diferentes controles en la función normal del aparato digestivo. Entonces, las hormonas gastrointestinales son sustancias químicas secretadas por una glándula, ¿no? En algún segmento del conducto gastrointestinal. Ahora, estas sustancias químicas secretadas por estas estructuras glandulares van a participar en la regulación, ¿no? En la regulación y la digestión de los alimentos, ¿no? Estas hormonas deben reunir los siguientes criterios para condición de ser hormonas, ¿no? Su liberación por las células enteroendocrinas debe estar asociada con la ingestión o digestión de los alimentos. Tiene que actuar sobre las células ubicadas en tracto gastrointestinal. Su acción no desaparece con la denervación, es decir, cuando seccionamos un nervio, su acción no desaparece de estos hormonas. Que hayan aislado e identificado su estructura química de material proveniente del tracto gastrointestinal. Y esta inyectada en la circulación produzca los mismos efectos que de aquellos niveles alcanzados por una ingestión de los alimentos. Los péptidos reguladores producidas por células endocrinas y células nerviosas entéricas van a controlar, estos péptidos van a controlar la secreción, la motilidad y el flujo en respuesta a estímulos luminales y extraluminales. Entonces, para que estos péptidos sean producidas y ejerzan sus funciones, tiene que haber un estímulo. ¿Y cuáles son esos estímulos, no? Estímulos dentro del lumen intestinal, principalmente la presencia de los alimentos. Y también pueden haber estímulos extraluminales, es decir, fuera del tubo digestivo. Ahora, las células endocrinas y células neuronales entéricas están distribuidas en forma difusa en todo el tracto gastrointestinal. Entonces, como ya dijimos, estos van a recibir estímulos luminosos o luminales, estímulos luminales, dentro del lumen intestinal. Dijimos principalmente el estímulo es la presencia de los alimentos, ¿no? Van a recibir el estímulo del sistema nervioso entérico y del sistema nervioso extrínseco. Esto ya vimos la clase anterior. El sistema nervioso entérico está formado por dos plexos, ¿no? De Auerbach y de Meissner. Y el sistema nervioso extrínseco va a estar conformado por el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema parasimpático y el simpático. Ahora, las hormonas gastrointestinales van a cumplir múltiples funciones y estas van a actuar sobre diversos receptores, ¿no? En los diversos segmentos del tracto digestivo. Entonces, para que una hormona actúe, tiene que tener una recepción, un receptor a nivel de la célula, ¿no? Esta hormona se acopla a su receptor que se encuentra en la membrana celular y estos van a estimular segundos mensajeros intracelulares para ejercer su función en la célula blanco. Acciones fuera del tubo digestivo son los señales desde el intestino al cerebro, por ejemplo, el apetito. Ahora, vamos a
En realidad, en el aparato digestivo se han identificado más de 100 hormonas. Entonces, el aparato digestivo es uno de los órganos que mayor eh, producción de hormonas tiene. Entonces, vamos a encontrar en los diferentes niveles, estómago, intestino. A lo largo del intestino vamos a ver diversas células que van a producir, pueden secretar diversos tipos de hormonas. Ahora, ¿cuáles son las hormonas gastrointestinales? La gastrina, ¿no? La gastrina es uno de los hormonas más importantes porque este interviene no solamente en la regulación o en la estimulación de la secreción del ácido clorhídrico, sino también en mantener el trofismo del epitelio gástrico, ¿no? Intestinal. Va a mejorar el tono del esfínter esofágico inferior. Es decir, una serie de funciones que vamos a ver más adelante. La colecistoquinina es otra hormona importante porque esta hormona va a estimular la secreción pancreática, la secreción enzimática del páncreas a nivel de las células acinadas. Y también tiene que ver con el control de la contracción y relajación del esfínter de Oddi, ¿no? Contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi. La secretina, otra hormona que ejerce una función en el páncreas, ¿no? O sea, principalmente en las células ductales, estimulando la liberación de agua y bicarbonato. Y también actúa a nivel de los conductos hepáticos, no intrahepáticos, también estimulando la secreción de bicarbonato. Y así, una serie de hormonas, el péptido intestinal vasoactivo, los péptidos gastrointestinales, la somatostatina, la motilina, otra hormona de vital importancia porque interviene en la motilidad del tracto gastrointestinal y esta se va a liberar cada 90 a 120 minutos, ¿no? La motilina es una hormona que produce en el estómago, ¿no? En el intestino y ejerce pues esa función de estimular la motilidad gastrointestinal. Tiene, está relacionado con complejo motor migratorio interdigestivo. Este complejo motor migratorio interdigestivo es un complejo grande, ¿no? Como ustedes saben, el tracto gastrointestinal está en constante peristalsis, pero cada 120 minutos se producen contracciones intensas. Esto con la finalidad de barrer todo lo que en la peristalsis normal se haya quedado, ¿no? A lo largo del tubo digestivo, partículas alimentarias que se hayan quedado. Entonces, con este complejo motor migratorio prácticamente se barre todo. Entre otras está la galanina, péptido liberador de la gastrina, es otro péptido que va a intervenir en la secreción de la gastrina. La sustancia P, péptido relacionado al gen de la calcitonina. Como ven ustedes, diversas hormonas. Todos son péptidos o proteínas, la gastrina, la colecistoquinina, secretina, somatostatina, péptido intestinal vasoactivo. Los neuropéptidos, los neuropéptidos está el gen relacionado a la calcitonina, no el péptido relacionado al gen de la calcitonina, la colecistoquinina, la dinorfina, las encefalinas, la galanina, el péptido relacionado a la gastrina. Está la motilina, el neuropéptido y la somatostatina, sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo. ¿Cómo es la distribución de estos péptidos gastrointestinales? Las células endocrinas están distribuidas a lo largo del del tracto gastrointestinal, desde el estómago hasta el colon. Pues estas células especializadas pertenecen a un sistema que se llama células APUT, ¿no? Eso es. Aquí tenemos un cuadro donde nos muestran las hormonas principales, dónde se elabora o se secreta, cuál es su estímulo para la producción de esta hormona y qué acción ejerce estas hormonas. Más adelante vamos a ver en forma detallada cada una de ellas, ¿no? ¿no? De las hormonas más principales vamos a ver en detalle el rol que juega cada una de estas hormonas, ¿no? La gastrina es una hormona que se va a producir en el estómago. En el estómago se encuentran en la parte antral, en el antro, se encuentran las células o las glándulas antrales, ¿no? Aquí, estas glándulas antrales tienen varias células, entre ellas se encuentran la célula G.
Entonces, estas células G son las encargadas de secretar la gastrina. Pero para que se secrete la gastrina tiene que haber un estímulo, ¿no? No se secreta así por así, tiene que haber un estímulo. Como ya dijimos, hay estímulos endoluminales. Y la presencia de los alimentos en el tracto, en el lumen gastrointestinal, va a ejercer la acción estimuladora. Entonces, la gastrina se produce por la presencia del alimento en el estómago, ¿no? Y esto va a generar pues una distensión del antro. Esa distensión del antro va a hacer que esta gastrina sea liberada. Asimismo, el péptido liberador de la gastrina, ¿no? Es otra hormona que va a estimular la secreción de la gastrina. Entonces, eh, esos son los estímulos. ¿Y cuál es la acción? Va a estimular la secreción del ácido clorhídrico. Y también va a regular las contracciones musculares del estómago e intestino. La secretina es producida en el duodeno. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de la secretina? Es la presencia del ácido clorhídrico en el duodeno, es decir, un pH ácido duodenal estimula la liberación de la secretina. ¿Y qué hace la secretina? Estimula la secreción de jugos pancreáticos alcalinos, es decir, va a estimular la secreción de agua y bicarbonato y la secreción de la bilis, ¿no? Estos son componentes alcalinos, es para neutralizar la acidez del duodeno. ¿Por qué es ácido el duodeno? Porque la comida procedente del estómago, es decir, el quimo procedente del estómago, es ácido. Entonces, eso va a convertir al duodeno en un medio ácido, ¿no? Por eso, apenas llega la comida, disminuye el pH, se hace más ácido, inmediatamente se produce la liberación de la secretina. ¿Para qué? Para neutralizar esa acidez. Caso contrario, el ácido clorhídrico va a dañar el duodenal, ¿no? Va a producir una gran reacción inflamatoria. Este ácido clorhídrico tiene una acción corrosiva sobre el epitelio. Entonces, ¿cómo es, no, la fisiología del organismo tan regulado minuciosamente y inmediatamente se produce esta secreción, ¿no? Por otro lado, la colecistoquinina también se produce en el duodeno. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de la colecistoquinina? Las grasas y los aminoácidos en el duodeno. Entonces, ¿qué hace la colecistoquinina? Va a estimular la producción de las enzimas pancreáticas. Una, la secreción de las células acinares para la liberación de enzimas pancreáticas. Estas son liberadas como proenzimas, ¿no? Y también la colecistoquinina va a estimular la secreción de la bilis. Desde la vesícula biliar que se encuentra almacenada, ¿no? En la vesícula biliar, entonces la bilis va a ser liberada gracias al estímulo de la colecistoquinina que estimula la contracción vesicular y abre el esfínter de Oddi, apertura el esfínter de Oddi para que la bilis eh, sea drenado hacia el lumen intestinal. Entonces, así como actúan, ¿no? Las, las hormonas gastrointestinales. Localización de las células endocrinas vamos a encontrar en el estómago, en el duodeno y yeyuno, en los islotes del páncreas, en el ilion o el colon. Aquí tenemos las diferentes hormonas que van a ser producidas en cada segmento gastrointestinal y las células que las producen. Por ejemplo, la gastrina se encuentra, va a ser secretada en el estómago. ¿Qué célula es la responsable de secretar la gastrina? Son las células G. La somatostatina también se encuentra en las glándulas antrales. El responsable de secretar son las células D. La secretina se encuentra en las células S, se encuentran en el duodeno y yeyuno. Las células S son las encargadas de secretar la secretina. La colecistoquinina igual en el duodeno y yeyuno. Y la encargada de secretar esta hormona son las células I. La motilina, las células M, el péptido inhibidor gástrico, son las células K, la somatostatina, células D, y así
diversos tipos de células encargadas, estas células endocrinas encargadas de secretar estas hormonas. El páncreas es una hormona, es una glándula endocrina o mixto, tiene la parte secretora y la parte endocrina. Entonces, la insulina va a ser secretada por las células beta, ¿no? Estas se encuentran en los islotes de Langerhans, ¿no? Al igual que el glucagón por las células alfa. Tenemos el polipéptido pancreático por las células P y la somatostatina por las células D. También vamos a encontrar en el páncreas, ¿no? Entonces, la somatostatina, vamos a encontrar estas células D, vamos a encontrar en el duodeno y yeyuno y también en el páncreas. En el ilion, o a nivel colónico, también hay hormonas que van a ser liberadas. Por ejemplo, el enteroglucagón, que va a estar a cargo de las células L, el péptido YY, ¿no? Por las células L, la neurotensina, por las células N, la somatostatina, las células D. Como ven ustedes, la somatostatina van a encontrar en todos los segmentos gastrointestinales, ¿no? Estómago, en el duodeno, en el páncreas y en el colon. Esta es la distribución de las variedades, ¿no? Hormonales que se encuentran a lo largo del tracto digestivo. Entonces, las células D encargadas de secretar la somatostatina se encuentran en todo el tracto digestivo, desde el estómago, intestino delgado hasta el colon, incluso en el páncreas. Las células, las células G se encuentran en el estómago y en el duodeno, una pequeña porción, pero principalmente se encuentra en el estómago. La colecistoquinina en el intestino delgado, en el duodeno o yeyuno. La secretina igual en el intestino, ¿no? Y así tenemos otras, ¿no? Las otras hormonas, como la sustancia P, ¿no? Que van a ser secretadas a lo largo de todo el tubo digestivo. Ahí la neurotensina, la motilina, por ejemplo, está a nivel del estómago y principalmente a nivel del duodeno, ¿no? Doctor, no se le escucha. Mm, Doctor, no se le está escuchando. Muy bien. Las células endocrinas en el tubo digestivo, estas son las células endocrinas, ¿no? Es un ejemplo, vamos a poner una célula. Pues esta célula tiene sus receptores para recibir el estímulo. Principalmente pueden ser estímulos luminales, ¿no? O extraluminales. Pues, ¿cuáles son esos estímulos luminales? Por ejemplo, el pH. Ya hemos mencionado cuál es el estímulo para la secreción de la secretina, ¿no? El pH ácido en el duodeno. Entonces, el quimo tiene un medio ácido, ¿no? Entonces, la presencia de un pH ácido va a estimular la presencia de un pH ácido en el lumen intestinal en el duodeno va a estimular la secreción de la secretina. ¿Qué otros elementos son estímulos luminales, ¿no? Para que estas células secreten estos productos? Están las proteínas, las grasas, los carbohidratos, la distensión central o la distensión intestinal también van a ser estímulos, ¿no? Endoluminales. Entonces, estas células pueden recibir también otros estímulos.
otros estímulos como los neurotransmisores, estímulos de otras hormonas, de algunas citoquinas, antígenos, un factor de crecimiento. Entonces, estas células reciben pues, estímulos tanto luminales y otros estímulos, ¿no?, que hemos mencionado. ¿Cuál va a ser el producto de esta estimulación? Va a ser la liberación de estos péptidos, como la gastrina, la colecistoquinina, secretina, el BIP, glucagón, mutilina, etcétera, etcétera, todos los hormonas. Entonces es así como el mecanismo fisiológico de cómo se produce la secreción de estos péptidos, ¿no?, que están a cargo de diversos tipos de células, ¿no? ¿No? Entonces, para ejercer esta secreción tienen que ser estimulados. Ahora, estos péptidos liberados van a actuar en otras células. Puede ser células cercanas o células distantes. Estas células son las células efectoras o células blancas, donde estos péptidos van a ejercer su función. Por ejemplo, aquí tenemos algunos mecanismos de secreción de estos péptidos, ¿no? Por ejemplo, esta célula representa la secreción de una hormona, ¿no?, una hormona endocrina. Pues esta hormona va a viajar a través de la circulación a un lugar distante donde va a actuar en otra célula llamada célula blanca, ¿ya? Por ejemplo, la gastrina, donde se libera en el estómago. Y esta viaja por la sangre para estimular a las células enterocromafinas y estas van a liberar la histamina. Entonces, es así como estas células, ¿no?, estas glándulas endocrinas actúan en lugares, ¿no?, en un lugar distinto, llamadas células blancas o células diana. La otra forma son ¿no?, la acción paracrina. Las células endocrinas van a liberar sus productos, ¿no?, y van a actuar en las células vecinas. Entonces, las células paracrinas. Las neuroendocrinas, o las neurocrinas o las neuroendocrinas también van a ser liberadas por estas células y van a actuar en un lugar distante, ¿no? Esto va a estar a cargo de las neuronas, ¿no? Entonces, estas van a actuar, van a ser liberadas y por la circulación van a viajar a otra célula distante donde van a ejercer su acción, las células blancas. Y las autocrinas son las células que van a recibir su propio estímulo, ¿no? Son liberadas por las células y van a ser estimuladas, ¿no?, la propia célula, son autocrinas. ¿Va? ¿No? La misma figura, ¿no? Esta es una célula sensor, va a recibir el estímulo luminal, que hemos mencionado, diversos tipos de estímulos, y estas van a ser liberadas en la circulación, ¿no? Entonces, estas hormonas viajan a otro lugar distante y van a ejercer su acción en estas células efectoras, ¿no?, células blancas. Igual las neuroendocrinas, ¿no?, mencionado, van a ser liberadas, ¿no?, estas neuronas, las neuronas secretomotoras van a recibir estímulos de las neuronas sensoriales, de las neuronas, de las interneuronas. Finalmente, ¿no?, estas neuronas secretomotoras van a liberar su producto y van a ejercer estos productos van a ejercer su acción en células blancas, en lugar distante. Y las paracrinas ya hemos mencionado, ¿no?, en las células vecinas. Esta es una glándula secretora del estómago. Esta glándula se llama glándula antral o glándula oxíntica o glándula fúndica. Esta se encuentra en el cuerpo y fondo del estómago. Esta glándula es producto de la invaginación de la mucosa epitelial, ¿no?, del epiduroglástico. Esta glándula está revestida por células. Vamos a encontrar diversos tipos de células. Estas son las células epiteliales, células mucosas. Son las encargadas de producir moco, entre otros, como las prostaglandinas y otros elementos. También vamos a encontrar las células parietales, ¿no?,
en esta glándula. Esta célula parietal es la encargada de secretar el ácido clorhídrico. Entonces, cuando hagamos la fisiología de la secreción gástrica, vamos a ver cómo estas células parietales van a ser estimuladas por la gastrina y otros elementos para la secreción del ácido clorhídrico. Vamos a encontrar también las células G. Estas células G se encuentran en las glándulas centrales, mucho más abajo, ¿no? Las células enterocromafines, que son las encargadas de liberar la histamina, ¿no? También vas a encontrar las células principales en esta glándula. Estas células principales son las encargadas de secretar la pepsina, ¿no? En forma de pepsinógeno va a ser secretada y en el lumen gástrico, por acción del ácido clorhídrico, va a ser transformada en pepsina. Esta es una glándula pilórica, el píloro. En esta glándula pilórica también vamos a encontrar diversos tipos de células, ¿no? Las células epiteliales, las células G, ¿no? Las células G encargadas de la secreción de la gastrina, ¿no? Nuevamente, diversas hormonas y su acción ejerce en los diferentes segmentos del tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar una de ellas, la gastrina, va a estimular el vaciamiento gástrico en el estómago. La colecistoquinina pancreacinina disminuye el vaciamiento gástrico, es decir, va a disminuir, va a controlar o disminuir la motilidad. En el intestino es estimulador y la vesícula biliar es estimulador. Hemos mencionado que la colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula biliar y produce relajación del esfínter de Oddi para facilitar la expulsión de la bilis. Interglucagón, y así tenemos diversos tipos de hormonas que van a ejercer su acción en los diferentes niveles del aparato gastrointestinal. Por ejemplo, el péptido inhibidor ¿no? El péptido inhibidor vasoactivo, ¿no? Entonces, a nivel estómago inhibe, a nivel intestino también inhibe su función. La motilina, ¿no? La motilina, una hormona que se produce en el intestino, en el duodeno básicamente, el yeyuno. Entonces, esto va a propiciar el vaciamiento del estómago. Lo facilita el vaciado gástrico. Estimula el freno ileal. Ya en la clase anterior hablamos de cosa era el reflejo. Se hablaba de varios tipos de reflejos, ¿no? Entonces, en la válvula iliocecal se encuentra, no, en la región ileal se encuentra la válvula iliocecal. Entonces, esta válvula iliocecal va a regular el vaciamiento del intestino delgado al colon, ¿no? Y eso está a cargo de la motilidad. No es que pase, ¿no?, en forma rápida, ¿no? Es controlada, regulada, al igual que cuando el contenido gástrico pasa del estómago al duodeno, el píloro se encarga de regular, ¿no? Entonces, ¿quién comanda el píloro? Está el sistema hormonal, el sistema nervioso. Entonces, el pasaje del quimo al estómago también es lento, progresivo y programado, controlado. Y igual tenemos las diferentes hormonas con sus funciones en los diferentes niveles del tracto gastrointestinal. Vamos a hablar sobre la gastrina. Entonces, esto es el estómago. Las gastrinas son secretadas por las células G. ¿Ya? Aquí tenemos a la vista la célula G. ¿Ya? Esto se encuentra en las glándulas centrales del estómago, en el antro. Entonces, en esa glándula se encuentra la célula G. Entonces, esta célula G va a recibir un estímulo asociado a la ingestión de los alimentos. O sea, la ingestión de los alimentos, la presencia de los alimentos en el estómago, ¿qué hace? El estómago empieza a llenarse. Y como el estómago es un órgano muscular, entonces se distiende, se dilata, ¿no? Va llegando la comida y el estómago se va dilatando, se va distendiendo. Eso por un lado. Por otro lado, los alimentos tienen proteínas, ¿no? Tienen proteínas, aminoácidos.
Entonces, estos dos elementos, tanto la distensión antral y los aminoácidos, las proteínas, van a ser un estímulo para que estas células G liberen la gastrina. Por otro lado, también está un péptido llamado el péptido liberador de la gastrina, ¿no? Y esto va a estar regulado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Entonces, este péptido liberador de la gastrina también ejerce su acción estimuladora a nivel de estas células G. ¿Ya? Entonces, este péptido liberador de la gastrina van a ser secretados por los nervios de la mucosa gástrica por estimulación vagal. Entonces, aquí vemos que esta gastrina tiene varios estímulos. Eh, la distensión antral, ¿no? O sea, la presencia de los alimentos, la distensión antral, el- los aminoácidos, los péptidos, el péptido liberador de la gastrina y por otro lado también la acetilcolina, ¿no? Que es un mediador químico del sistema parasimpático. Pues todos estos estimuladores van a hacer que estas células G liberen la gastrina. ¿A dónde va la gastrina? Al torrente circulatorio. Y por el torrente circulatorio va a viajar a otra célula, ya para ejercer su acción. Entonces aquí está liberado la acetilcolina y viaja para ejercer su acción a nivel de otra célula. Entonces, ¿a qué nivel va a ejercer su acción la gastrina? A nivel de las células parietales, ¿no? Células parietales. Estas células parietales, en respuesta a este estímulo, va a liberar ion hidrogenión, o sea, el ácido clorhídrico. Y también el, la gastrina va a ejercer su función o va a estimular a las células enterocromafines. Las células enterocromafines van a liberar la histamina. Entonces, la histamina igual va a estimular la liberación del ácido, ¿no? Va a estimular a las células parietales para que estas células parietales liberen el ácido clorhídrico, ¿no? Esto es la función, esto hace la gastrina, ¿no? Entonces, más adelante, cuando hagamos secreción gástrica, vamos a ver más a detalle. Hay gastrina en la hipófisis, en el hipotálamo, en el bulbo, en el vago, en el ciático. Posee tres formas biológicamente activas: la gastrina 14, o sea, el G14, el G17 y la G34, ¿no? ¿Por qué son así? Porque tienen esa cantidad de aminoácidos cada uno, ¿no? Es decir, la mini gastrina, la pequeña gastrina de 17 aminoácidos y la gran gastrina de 34 aminoácidos. En el periodo interdigestivo, la forma producida es la G34, es decir, la gran gastrina. ¿Qué cosa es el periodo interdigestivo? Es el periodo entre comida y comida. Esto se llama periodo interdigestivo. Entonces, eso es la forma o la fisiología de cómo se produce la liberación de la gastrina. Entonces, la gastrina liberada de las células endocrinas, las células G, estimulan la liberación, ¿no?, de gastrina, proteínas, péptidos y aminoácidos. La liberación de la gastrina está influenciada por el pH del estómago. El ayuno y el aumento del ácido gástrico en el estómago van a inhibir su liberación, mientras que un alto pH gástrico proporciona un fuerte estímulo para su secreción. Es decir, el ayuno, ¿no?, cuando dejamos de comer y cuando aumenta el pH ácido, van a frenar, ¿no?, la liberación de la gastrina. Mientras que un pH ácido, un pH alto, es decir, alcalino, va a generar, pues, la estimulación para la liberación de la secreción de la gastrina. Las células G están estrechamente reguladas por dos hormonas contrarrestantes: el péptido liberador de la gastrina. Este péptido liberador de la gastrina es el que va a estimular la liberación de la gastrina. Es decir, en realidad, la gastrina recibe varios estímulos, ¿no?, luminales. Hemos dicho la distensión antral, los aminoácidos, ¿no? Y también la acetilcolina. Y dentro de ellas hay hormonas que van a estimular y otras van a inhibir. Por ejemplo, el péptido liberador de la gastrina es la que va a estimular, ¿no?, la secreción de la gastrina. Y la somatostatina va a ejercer un efecto inhibidor, es decir, va a frenar la secreción de la gastrina. Recuerden que cuanto más gastrina hay
el lumen, o cuanto más gastrina se libere, el pH gástrico se va a hacer más ácido porque va a estimular la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, cuanto más ácido está el estómago, inmediatamente se produce el feedback negativo, ¿no? La somatostatina es liberada para frenar la secreción de la gastrina. Bueno, esta es la estructura de la gastrina, ¿no? Gastrina humana, y bueno, funciones de la gastrina. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la gastrina? Estimula la secreción ácida gástrica, estimula el crecimiento celular de la mucosa gástrica. Entonces, la gastrina no solamente va a estimular la secreción ácida, sino también va a mantener la integridad de las células epiteliales gástricas, es decir, mantiene la renovación o el crecimiento celular continuo. Por eso es que un paciente con gastritis atrófica, en la gastritis atrófica hay desaparición de las glándulas, es decir, el epitelio se aplana y los pliegues gástricos van desapareciendo, se van aplanando y por lo tanto las glándulas, las glándulas gástricas van desapareciendo. Entonces, en los pacientes con gastritis atrófica, donde no hay gastrina o la secreción es mínima, entonces este paciente va a haber una alteración, ¿no?, del crecimiento celular, es decir, va a haber no se va a mantener íntegro esa célula epitelial. Es decir, esta gastrina mantiene el trofismo epitelial. Entonces, al perderse la gastrina, entonces estas células se van distorsionando. Pues llegan la gastritis atrófica y la gastritis atrófica va a ser cáncer de estómago. Entonces, hay personas, por ejemplo, que toman, ya sea por gastritis o por úlcera, medicamentos como los inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? Los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, por ejemplo, el pantoprazol, son medicamentos que van a frenar la liberación del ácido clorhídrico y van a mantener un pH alcalino en el estómago. Entonces, hay personas que toman por mucho tiempo. Hay médicos que recetan, no saben la fisiología, ¿no?, de la secreción gástrica, no recetan por meses. Entonces, yo he visto hasta gastroenterólogos recetando por 6 meses consecutivos estos medicamentos, llamados inhibidores de bomba de protón. Eso no es bueno. Hay que dar solamente lo necesario, ¿no?, el tiempo que requiere para su recuperación y no más. Y hay que suspender porque si no estamos llevando a muchas complicaciones cuando no sabemos prescribir bien o tratar bien una enfermedad. Entonces, los inhibidores de bomba de protones, aparte de que va a llevar a una atrofia gástrica, también va a impedir pues la absorción del calcio y otros elementos, ¿no? Estos pacientes van a terminar con anemia, ¿no? Van a hacer una anemia megaloblástica. Bueno, es un tema aparte, eso lo veremos cuando hagamos medicina, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tratamos los medicamentos. Por eso, cuando tratamos una enfermedad, hay que saber la base fisiológica y interpretar la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, también, en qué momento dar el medicamento, eso va a depender de cómo es la fisiología del órgano. Por ejemplo, si nosotros queremos tratar una úlcera, tenemos que saber cómo se produce la secreción del ácido, en qué momento hay mayor acidez y en qué momento, ¿no?, o aumenta el pH, ¿no?, cuando se hace más alcalino. Entonces, para eso es la fisiología y la fisiopatología, ¿no? Bueno, aquí en este gráfico es una representación esquemática de cómo se produce la liberación de la gastrina, ¿no? No se ve muy bien, entonces, ¿cuáles son los estímulos para la liberación de la gastrina? Tenemos, por ejemplo, la distensión del antro, ¿no?, la distensión ¿no?, del estómago antral por la presencia de los alimentos. Conforme vamos comiendo, el estómago se va llenando. Y esa llenura pues hace que la pared gástrica se distienda, ¿no?, porque es una pared muscular. Entonces, la distensión antral va a estimular receptores locales, ¿no?, como el sistema nervioso entérico, ¿no?
Por otro lado, también va a ejercer un reflejo, ¿no? Un reflejo vago-vagal. Entonces, estos reflejos locales, ¿no?, del sistema nervioso entérico como el reflejo vago-vagal, no olviden que la presencia de los alimentos produce la distensión, entonces esto estimula reflejos. El sistema nervioso entérico es un sistema eh, nervioso propio, autónomo del tracto gastrointestinal. El reflejo vagal va a estar mediado por el sistema parasimpático. Entonces, ¿estos qué hacen, no? Estos reflejos, tanto entéricos como vago-vagal, van a estimular la liberación de la acetilcolina. ¿Y la acetilcolina qué hace? La acetilcolina va a estimular la secreción de la gastrina, va a estimular la secreción de las células enterocromafines, ¿no? Y también directamente va a estimular las células parietales para la secreción del ion hidrogeniado. Eso por un lado. Pero por otro lado, el reflejo vago-vagal también va a estimular la liberación del péptido regulador de la gastrina. Entonces, este péptido regulador de la gastrina va a estimular las células G para la liberación de la gastrina. ¿Y esta gastrina qué hace? Estimula las células enterocromafines para la liberación de la histamina y también va a ejercer directamente su acción a nivel de la célula parietal. Y la célula parietal, en respuesta a este estímulo de la gastrina, va a liberar el ion hidrogenión, ¿no?, para formar el ácido clorhídrico. Por otro lado, hay otros estímulos, ¿no?, que van a estimular ¿no?, la célula G para la liberación de la gastrina. La digestión de proteínas, ¿no? Entonces, la digestión de las proteínas va a generar los péptidos y aminoácidos. Estos péptidos y aminoácidos van a estimular a estas células G, ¿no?, para la liberación de la gastrina. Y ya sabemos qué hace la gastrina a nivel de las células enterocromafines y a nivel de las células parietales, ¿no? Entonces, este mecanismo es bastante importante. Entonces, la secreción ácida está a cargo de la célula parietal que se encuentra en las glándulas oxíntocas o glándulas fúngicas. Esta célula parietal recibe ¿no?, varios estímulos de la acetilcolina, ¿no? Esta acetilcolina va, ¿no?, de la gastrina, de las células enterocromafines que van a liberar la histamina, es decir, la histamina va a estimular la célula parietal. Y estas células enterocromafines reciben estímulo de la gastrina y también el sistema parasimpático a través de la acetilcolina, ¿no? Entonces, es una fisiología interesante, pero bastante compleja, ¿no? Y como vemos, así se produce la regulación neurohormonal del tracto gastrointestinal. Entonces, estamos viendo solo de la gastrina, ¿no? Y la gastrina tiene múltiples funciones, ya hemos mencionado, ¿no? La principal es la estimulación de la secreción ácida gástrica, ¿no? Y mantiene, pues, el trofismo, ¿no?, del epitelio gástrico. Igual, la célula G, ¿no?, la célula G produce la liberación de la gastrina y estos son los estímulos parasimpáticos a través de la acetilcolina. Disminución de la acidez en el estómago, ¿no? O sea, cuanto más alcalino se hace, es un estímulo para la liberación de la gastrina. Distensión del antro, la presencia de los alimentos hace que el antro se distienda. Las proteínas, los péptidos y los aminoácidos, todos ejercen una acción estimuladora. Y la gastrina liberada va a ejercer estas funciones, ¿no? Va a inducir la motilidad gástrica, va a estimular las células principales para que éstas liberen el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez liberada el ácido clorhídrico, hay una retroalimentación negativa para disminuir, ¿no?, para disminuir la acidez. Pues aquí ya, ¿no?, la somatostatina, la presencia de un pH ácido en el estómago hace que disminuya la secreción de la gastrina, ¿no?, por parte de las células G. Que hay una retroalimentación negativa. Entonces, un pH alcalino aumenta la secreción ácida. Un pH ácido va a inhibir a la acción de la gastrina para la liberación de la gastrina, y por ende, la disminución de la secreción ácida. Entonces, y por otro lado, la gastrina también va a mantener el trofismo del epitelio, es decir, la integridad, la renovación. Va a mantener un epitelio sano, ¿no?, eh, un epitelio que responda, ¿no?, a las necesidades del estómago, ¿no? Entonces, el trofismo es bastante importante. ¿Cuándo se pierde el trofismo? Cuando hay disminución de secreción de la gastrina. ¿Y cuándo hay disminución de la secreción de la gastrina? Cuando el paciente hace gastritis atrófica, es decir, va perdiendo, ¿no?,
va desapareciendo las glándulas gástricas, ¿no? Las glándulas oxíntocas. Entonces eso es peligroso, sobre todo aquellos pacientes que reciben tratamiento por mucho tiempo con inhibidores bomba de protones. Hay pacientes que reciben tratamiento 1 año, 2 años, pacientes que se acostumbran a la omeprazol y nunca quieren dejar. Entonces eso no es bueno, ¿no? Entonces hay que saber tratar la enfermedad. ¿Qué cosa controla la liberación de la gastrina? Ya hemos mencionado varios de ellos, las proteínas y los aminoácidos. Dentro de los aminoácidos son dos específicamente, la fenilalanina y el triptofano. La comida ficticia. ¿Qué es la comida ficticia? Es cuando nosotros pensamos en la comida. Por ejemplo, en estos momentos alguien está pensando en comerse, por ejemplo, un pollo a la brasa, una pachamanca o comerse un helado, ¿no? Entonces, el simple hecho de pensar ya está produciendo la liberación de la gastrina, ¿no? Para que se produzca la secreción del ácido clorhídrico. Eso se llama la secreción cefálica, ¿no? De la fase secretora gástrica, ¿no? La comida ficticia. El calcio es otro gran estimulador de la gastrina. Aquellos pacientes que tienen úlcera péptica, gastritis, suspendemos el calcio porque va a estimular la secreción de la gastrina y por ende la liberación del ácido clorhídrico. El magnesio, la hipoglicemia, una glucosa baja en sangre estimula la secreción de la gastrina. Distensión del antro, ¿no? Sí. ¿Por qué se distiende el antro? Por la presencia de los alimentos. Las sales biliares, el café, la epinefrina, el etanol, el péptido liberador de la gastrina, todos son estimuladores, ¿no? Para la liberación de la gastrina. Entonces, ¿por qué suspendemos, por ejemplo, el café, el alcohol en los pacientes con gastritis y úlceras? Justamente porque el café y el alcohol son estimuladores de la gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Va a estimular la secreción del ácido clorhídrico, no estimula las células parietales. Por eso, pues, bueno, los pacientes con estas enfermedades se les prohíbe, ¿no? Ingerir ciertos alimentos, como el ají también. Muy bien. Igual, ya hemos mencionado hasta la saciedad de cómo se produce la liberación de la gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Va a estimular la secreción ácida. Hemos visto cómo, cuál es el control, ¿no? Para la liberación de la gastrina. Ahora estamos viendo qué hace la gastrina, ¿no? La gastrina va a secretar el ácido. Es 1500 veces más potente que la histamina. Entonces, la histamina también es una sustancia química que va a ser liberada por las células enterocromafines. Las células enterocromafines, ¿no? Al ser estimuladas por la gastrina, libera la histamina. Y la histamina va a estimular a las células parietales para que éstas secreten el ácido clorhídrico. ¿Ya? También va a estimular la secreción pancreática de bicarbonato y enzimas, otra función de la gastrina. Va a estimular la secreción biliar del bicarbonato. Va a estimular la contracción de la vesícula biliar, estimula la motilidad gástrica, estimula la motilidad intestinal, va a estimular la liberación de la insulina, mayor en ingesta de proteínas y menor en ingesta de carbohidratos, crecimiento de la mucosa gastrointestinal, esto es importante. Una de las funciones importantes, ¿no? de la gastrina es esto, mantener entero, mantener el trofismo, ¿no? La renovación del epitelio. Un epitelio dañado, pues el epitelio, las células epiteliales se van renovando cada 3 días, pero cuando hay disminución de la gastrina, ese epitelio no se renueva bien, entonces ya queda un epitelio dañado. También estimula el crecimiento pancreático. Entonces, como ven, eh, hay diversas funciones y todas importantes de la gastrina. Hemos visto cuáles son los estímulos para la liberación de la gastrina y ahora estamos viendo qué hace la gastrina, ¿no? Cuáles son las funciones de la gastrina. ¿Qué cosa va a afectar la secreción de la gastrina? Bueno, incrementa su secreción, los péptidos y los aminoácidos eliminados, la distensión gástrica, la descarga neural, ¿no? Vía vagal, mediado por el péptido liberador de la gastrina, el calcio, la epinefrina, ¿no? Van a incrementar su secreción. Esto ya vimos, ¿no? En la lámina anterior de cómo se produce el estímulo, ¿no? De la secreción para que la célula G libere la gastrina, ¿no? Diversos estímulos.
En la célula G es el péptido liberador de la gastrina, los aminoácidos péptidos, acetilcolina, etcétera, ¿no? La distensión antral, etcétera. ¿Qué cosa inhibe la secreción de la gastrina? Está el ácido luminal. Hemos mencionado, cuanto más ácido es el estómago, se produce una retroalimentación negativa, es decir, la célula G, por tanto, no va a estimular a las células parietales para la liberación del ácido clorhídrico. Entonces, la acidez, lo más ácido es el pH gástrico, frena la secreción de la gastrina. La somatostatina tiene un efecto contrario. Cuanto más ácido es el estómago, inmediatamente se produce la liberación de la somatostatina. Así va a frenar la secreción de la gastrina. La secretina, ¿sí? La secretina estimula tanto al páncreas como a los conductos biliares para la secreción del agua y bicarbonato, ¿no? Tenemos otras hormonas como el GIP, péptido inhibidor de la gastrina, el péptido inhibidor vasoactivo, el glucagón, la calcitonina. Estos son elementos que van a inhibir la secreción de la gastrina. Esta es una lámina donde la familia colecistoquinina, hay ciertos aminoácidos que son similares, ¿no? En ambos, ¿no? La gastrina, la colecistoquinina puede ser una familia de la. Muy bien, esto en relación a la gastrina. Entonces, la gastrina pues, es una hormona muy importante producida en el estómago y hemos visto cuál es su función, ¿no? Qué funciones ejerce a nivel del estómago, no solamente a nivel del estómago, sino a lo largo del tracto digestivo. Ya hemos visto quiénes intervienen en la liberación, estimulan en las células G para la liberación de la gastrina y cuál es la función de la gastrina y quiénes inhiben la secreción de la gastrina. Muy bien, ¿alguna pregunta acá? Leslie. Ninguna, doctor. Esta hormonal es bastante interesante, ¿no? Es muy, muy interesante. La función de las hormonas que ejercen el tracto gastrointestinal. Esta es la parte más bonita de todo el aparato gastrointestinal, ¿no? Cómo el aparato gastrointestinal se autorregula, ¿no? Y para eso está provisto de estos sistemas endocrinos. Entonces, todo está programado, todo está regulado, todo está controlado. La función gastrointestinal no es nada arbitrario, sino todo está regulado. Muy bien, pasamos a estudiar la otra hormona, la colecistoquinina. ¿Ya? La colecistoquinina. La colecistoquinina va a ser liberadas por las células L del duodeno y yeyún, aunque también se libera como neurotransmisión en varias regiones cerebrales. ¿Ya? Eso dice la literatura, ¿no? Que también la colecistoquinina se va a liberar como neurotransmisión en varias regiones cerebrales, pero se encuentra en mayor concentración en el tracto gastrointestinal. También van a ser liberados por los nervios del ilion distal y del colon. Hay una vía receptora tipo, ¿no? Tipo proteína G en la membrana que van a ser los receptores, ¿no? Para el estímulo para el estímulo de liberación de esta hormona. Hay dos tipos de receptores. Los receptores A, que van a responder a los alimentos y a la colecistoquinina 1R. Y el otro es los receptores tipo B cerebral, ¿no? Para la colecistoquinina y 2R. Aquí tenemos este esquema donde la hormona colecistoquinina va a ejercer funciones en los diferentes segmentos del tracto digestivo. Por ejemplo, ¿qué hace a nivel de la vesícula biliar? Entonces, a nivel de la vesícula biliar va a inducir la contracción. Esta vesícula biliar es el órgano encargado de almacenar la vesícula. Y cuando llegan los alimentos grasos al lumen intestinal, al duodeno, entonces la presencia de estos alimentos grasos, la grasa, ¿no? Inmediatamente se libera la colecistoquinina y la colecistoquinina va a ejercer su acción en dos niveles. Uno, a nivel del páncreas, ¿no? A nivel del páncreas, el páncreas va a secretar las enzimas pancreáticas. ¿Para qué? Para facilitar la digestión de los alimentos. ¿Cuáles son los tipos de alimentos?
los carbohidratos, las proteínas y las grasas, los lípidos. Entonces, se produce pues la liberación, la presencia de grasa en el intestino va a estimular al páncreas para la liberación, la secreción de enzimas pancreáticas a cargo de las células acinares del páncreas. Y también va a estimular la relajación del esfínter de Olmo. Y por otro lado, va a producir la contracción de la vesícula biliar. Entonces el contenido biliar va a ser drenado, ¿no?, al lumen intestinal. ¿Para qué? Para que la bilis también ejerza la acción y la digestión de las grasas, ¿no? La bilis va a emulsificar las grasas, ¿no?, juntamente con las enzimas procedentes del páncreas, ¿no?, como la lipasa, por ejemplo, va a estimular o van a ejercer la acción digestiva, ¿no?, de las grasas en el lumen intestinal. Por otro lado, la colecistoquinina también va a estimular ¿no?, contracción gástrica, va a estimular la secreción de la bilis, ¿no?, los conductos biliares, ¿no?, y hace una serie de funciones, ¿no?, va a cumplir la colecistoquinina. Entonces, la ingestión de nutrientes, fundamentalmente grasas y proteínas, va a inducir la liberación de la colecistoquinina al torrente sanguíneo. Bueno, se han descrito varias formas moleculares que difieren en número de aminoácidos. Por ejemplo, tenemos la colecistoquinina 8, 33, 39 y 58. Para sus efectos biológicos están mediados por dos tipos de receptores acoplados, ¿no?, acoplados. La proteína G, la colecistoquinina 1 y la colecistoquinina 2. Un inicio denominado colecistoquinina A y B, ¿no?, respectivamente. Los individuos obesos van a presentar unos valores de colecistoquinina circulante elevados, ¿ya?, mientras que la anorexia son bajos. Es considerado como una hormona anorexígena la colecistoquinina. Muy bien, la colecistoquinina es la señal de la saciedad más estudiada y es secretada principalmente bajo las formas de estos tres tipos, ¿no?, la colecistoquinina 33 y colecistoquinina 8. Por hacerlo así, dentro de la mucosa duodenal y yeyunal. Entonces, la colecistoquinina va a ser secretada en el duodeno y yeyuno. También la colecistoquinina es sintetizada dentro del sistema nervioso central, primordialmente bajo la forma de la colecistoquinina 8.53. Los receptores que median los efectos de colecistoquinina se conocen como CK1, CK2, anteriormente llamados, que mencionamos CKA y CKB, ¿no?, respectivamente. El receptor CK1 o CKA alimentario se localiza principalmente en el sistema gastrointestinal, mientras que el receptor CK2 o B se encuentra en el cerebro, dentro del sistema nervioso central. La secreción de la colecistoquinina por el intestino es una respuesta a la estimulación de los nutrientes. Bien, entonces, ¿cuál es el estímulo para la secreción a nivel del lumen intestinal? Para la secreción de la colecistoquinina es principalmente las grasas y las proteínas, el quimo, ¿no?, aunque existen diferencias de promotores a especie específica, ¿no?, pero el estimulador principal es la grasa y la proteína, principalmente la grasa. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la colecistoquinina? Ejerce diversas funciones. Por ello, va a estimular la contracción de la vesícula biliar, que ya mencionamos, estimula la secreción pancreática, intensifica la secreción. Es decir, a nivel del páncreas, ¿qué va a hacer? La colecistoquinina va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas que van a intervenir en la digestión de los alimentos. Estas enzimas pancreáticas, ¿quiénes la producen? La producen las células acinares del páncreas. Estas células acinares tienen su conducto, ¿no es cierto? El conducto pancreático, ¿no? Ahí se encuentran las células ductales. Las células ductales va a ser estimulada por otro hormona que vamos a ver más adelante. Regula la motilidad, ¿no? La colecistoquinina también regula la motilidad gastrointestinal. Inhibe el vaciamiento gástrico. Entonces, al inhibir
El vaciamiento gástrico hace que se produzca la saciedad, ¿no? Entonces, cuanto más vacío está el estómago, viene el hambre, ¿no? Y eventualmente el apetito. La gastrina hace lo contrario, ¿no? La gastrina estimula el vaciamiento gástrico, mientras la colecistoquinina inhibe el vaciamiento. Entonces, al estar el estómago lleno, ¿no? Va a hacer que haya pues la saciedad, ¿no? El paciente dice, como la persona dice, no, estoy con el estómago lleno, yo no quiero comer más, el índice de saciedad. También va a producir la relajación del esfínter de Oddi, ¿no? El esfínter de Oddi se encuentra en la segunda porción del duodeno. Aquí convergen dos conductos, ¿no? El conducto colédoco y el conducto de Wilson, el conducto principal del páncreas. Entonces, estos terminan los dos en el esfínter de Oddi. Entonces, cuando las grasas están presentes en el lumen intestinal, inmediatamente se produce la liberación de la colecistoquinina. Si la colecistoquinina, pues ya hemos mencionado, hacer la contracción del ciclo biliar y va a producir la relajación del esfínter de Oddi. ¿Para qué? Para que la bilis salga con facilidad, sea drenado hacia el lumen intestinal e intervenga en la digestión de la grasa. También interviene en el crecimiento de las células acinares del páncreas. Aumenta la secreción de la enteroquinasa, posiblemente intensifique la motilidad del intestino delgado y del colon. Es otra acción, ¿no? Eso posiblemente intensifique, es decir, va a ser más vigorosa la contracción. De todas maneras, sí interviene en la motilidad, ¿no? Estimula la motilidad del intestino delgado y colon, pero al parecer va a hacer que esta motilidad sea más intensa, no intensifica entonces la motilidad del intestino delgado y del colon. Con secretina aumenta el tono del esfínter pilórico. Es decir, la presencia de la secretina más la colecistoquinina va a aumentar el tono del esfínter pilórico, es decir, va a aumentar la contracción del esfínter pilórico. Entonces eso va a regular el vaciado gástrico. El contenido gástrico se vacía en forma secuencial, progresiva, no es un vaciado brusco. ¿Qué pasa si la comida llega rápido, ¿no? Todo el contenido gástrico. Entonces aumenta la osmolaridad intraluminal del intestino y va a producir pues, una diarrea de tipo osmótico, ¿no? Por eso que todo es regulado, ¿no? ¿No? Todo es regulado y ellos se encargan, ¿no? De la regulación, ¿no? Del esfínter pilórico, ya estamos mencionando, la colecistoquinina y la secretina. Ya tenemos la regulación eh, de la secreción pancreática, ¿no? Por la colecistoquinina. Entonces, ¿quiénes van a estimular la secreción de la colecistoquinina? Estas son las células G, se encuentran en el duodeno, entre yuyos. Entonces, las proteínas y las grasas, ¿no? Van a ejercer un efecto positivo sobre las células G. No, las células I, las células I. Estas células I, ¿qué cosas van a liberar? La colecistoquinina. Entonces, esta colecistoquinina viaja por la vía sanguínea, es una hormona, ejerce su acción en un órgano distante, en la célula blanco. Entonces, la colecistoquinina va a estimular a nivel de las células acinares. ¿Para qué? Para que estas células acinares liberen las enzimas, como la amilasa, la lipasa, la tripsina. Entonces, una vez liberadas estas enzimas, van a intervenir en la digestión de los productos, ¿no? Para su absorción, la digestión de, ¿no? De las grasas, las proteínas. Entonces, eso es lo que hace la colecistoquinina, ¿no? Estimula la secreción pancreática. ¿Ya? Entonces, la presencia de estos, ¿no? De estas enzimas pancreáticas en el lumen intestinal también va a frenar la liberación de la colecistoquinina, un efecto, ¿no? De retroalimentación negativa o feedback negativo. Entonces, repito, ¿quién estimula la secreción de las células I? ¿No? Las células I son las encargadas de la colecistoquinina. La presencia de proteínas y grasas en el estómago. Entonces, las proteínas grasas en el estómago ejercen su acción estimuladora y las células I van a liberar la colecistoquinina. La colecistoquinina viaja por la sangre, por torrente circulatorio al páncreas. Y a nivel pancreático, ¿no? Va a estimular las células acinares para que estas células acinares liberen las enzimas pancreáticas. Todas las enzimas pancreáticas, la amilasa, lipasa, ¿no?
la tripsina y otros aminoácidos y otras enzimas pancreáticas. Estas llegan al intestino y van a ejercer la digestión y la absorción y van a estimular, facilitar la absorción de los nutrientes. Entonces, finalmente, ¿cómo se frena la liberación de la colecistoquinina? La presencia de estas enzimas pancreáticas son los que van a frenar la liberación de la colecistoquinina. Retroalimentación negativa. Nuevamente, tenemos las grasas, los aminoácidos, ¿no? Van a estimular a las células y para la secreción de la colecistoquinina, ¿no? Se produce la secreción de la colecistoquinina y la colecistoquinina va a estimular al páncreas y va a estimular la contracción de la vesícula biliar, ¿no? Eso en relación a la colecistoquinina. La secretina es otra hormona, la secretina producida por las células S del intestino delgado proximal, ¿no? Es decir, el duodeno y yeyuno. Es diferente a la gastrina y la colecistoquinina, similar al glucagón, al BIP y al GIP. Vida media de 5 minutos, inhibidor fisiológico de la somatostatina, se elimina por la vía renal. Se descubrió en el año 1902 y este descubrimiento de la secretina marcó el inicio de la endocrinología, una rama interesante de la medicina. La endocrinología se relaciona con todas las especialidades, ¿no? Es una especialidad bastante bonita, muy interesante. Relaciona con todas las especialidades porque las hormonas están en todo el organismo. Y se produjo al observar que el ácido clorhídrico dentro del intestino estimulaba la secreción pancreática. Es un péptido de 27 aminoácidos producido en las porciones distantes del duodeno y yeyuno por las células endocrinas denominadas KOS. ¿Cuáles son las funciones de la colecistoquinina de la secretina? Va a aumentar la secreción de agua y bicarbonato pancreático y biliar. Es decir, la secretina va a estimular a las células ductales del páncreas, ¿no? Y a las células, a los colangocitos, ¿no? Que son las células que van a revestir los conductos intrahepáticos, ¿no? Entonces, la secretina hace eso, estimula la secreción de agua y bicarbonato. ¿Cuándo se produce la secreción de la secretina? Cuando el pH, el lumen duodenal, es ácido, ¿no? Esa acidez hace que haya liberación de la secretina. Intensifica la acción de la colecistoquinina para la secreción de enzimas pancreáticas. También va a facilitar entonces, va a ejercer un factor permisivo para que la colecistoquinina intensifique la acción, ¿no? Para la secreción de las enzimas pancreáticas. La secretina inhibe la secreción de la gastrina y el ácido clorhídrico. Obviamente, cuando se produce la secreción de la secretina cuando el medio es ácido. Este medio, inmediatamente se produce la secreción de la secretina, esto va a estimular la secreción de agua y bicarbonato, entonces aumenta el pH, ¿no? Intraluminal, se hace más alcalino y va a frenar, ¿no? La liberación de la secreción ácida y clorhídrica, de la secreción ácida y de la gastrina. Este ejerce un estímulo a nivel del esfínter pilórico, es decir, va a producir una contracción pilórica, ¿no? Regulando el vaciado gástrico. La secreción de la secretina se intensifica con la acidez gástrica, producto de la digestión de proteínas. Estimula la secreción de pepsinógeno y disminuye la motilidad gástrica e intestinal. Entonces, el pepsinógeno es una proteína que va a ser liberada por las células principales del estómago, ¿no? Entonces, el pepsinógeno va a ser estimulada, ¿no? de la secretina. Entonces, es liberada como pepsinógeno y el lumen gástrico es transformado en pepsina, ¿no? Para intervenir en la digestión de las proteínas.
y también disminuye la motilidad del estómago y del intestino. Al contrario, hay otras hormonas que van a estimular la motilidad de otras hormonas que van a frenar. Entonces, todo está regulado. Por ejemplo, como ya mencioné, no puede ser rápido, va a cambiar la osmolaridad intestinal. Entonces, aquí hay hormonas que van a ejercer efectos contrarios, ¿no? En este caso, la secretina, por ejemplo, la pancreática de fluidos y bicarbonato. Entonces, a nivel del páncreas, estimula, ¿no?, la secreción de agua y bicarbonato. Específicamente, su acción va a ser en las células ductales, tanto a nivel biliar también, ¿no? Va a ejercer su acción a nivel de los colangiocitos, que van a secretar fluidos, ¿no?, agua y bicarbonato también. Va a estimular la secreción gástrica de moco. El moco es un elemento importante que interviene en la citoprotección del estómago. El moco es un componente viscoso que protege toda la superficie del estómago, evitando que el ácido clorhídrico dañe el epitelio gástrico. También va a estimular la secreción gástrica de pepsinógeno, ya mencionamos, ¿no? El pepsinógeno es una proteína que va a intervenir en la digestión de las proteínas, ¿no? Va a ejercer o va a estimular la secreción de la glándula de Brunner a nivel del intestino delgado. Va a estimular la secreción pancreática de somatostatina, secreción pancreática de polipéptido pancreático, secreción gástrica de somatostatina, secreción gástrica de prostaglandina. Las prostaglandinas tienen glucosionoides, ejercen muchas funciones a nivel gástrico, gastrointestinal, entre ellas van a producir vasodilatación, una microcirculación a nivel de la submucosa, mejora la perfusión, ¿no? Produce vasodilatación, mejora la perfusión y va a haber una buena nutrición de la célula. Eso hacen las prostaglandinas. Cuando hay disminución de las prostaglandinas, se dañan el epitelio. Las prostaglandinas además van a estimular la secreción de moco y bicarbonato que van a ejercer la protección, la citoprotección del estómago. Por otro lado, la secretina también pues, ejerce acciones inhibitorias, ¿no? Va a inhibir la secreción de la gastrina, va a inhibir la secreción del ácido clorhídrico, disminuye la motilidad gastrointestinal, va a también disminuir o va a relajar el esfínter esofágico inferior, disminuye la motilidad gástrica, disminuye la motilidad del intestino delgado y del colon, ¿no? Entonces, eso es la acción de la secretina. Bien, otra hormona, la neurotensina. La neurotensina. La neurotensina va a estimular la secreción pancreática. La neurotensina se localiza en el esófago, estómago, duodeno, colon y sobre todo en el ilio y yeyuno. Además, un 10% de la neurotensina se produce en el sistema nervioso central. Sus funciones incluyen la inhibición de la secreción ácida gástrica, va a producir vasodilatación mesentérica, disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y va a retardar el vaciamiento gástrico y también va a disminuir el peristaltismo intestinal. Eso en relación a la neurotensina. El péptido inhibidor gástrico, GIP, son producidos por las células K de la mucosa duodenal y yeyuno. La grasa y la glucosa en el intestino delgado, así en la primera porción del duodeno, va a estimular su secreción de este péptido inhibidor gástrico. Como su nombre dice, péptido inhibidor va a inhibir pues, la motilidad y la secreción gástrica. Entonces disminuye la contractibilidad, la motilidad gástrica y también la secreción gástrica. A dosis bajas aumenta el flujo sanguíneo y también aumenta la secreción de insulina. El polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, ¿no? Otra función. El péptido inhibidor gástrico está compuesto por 43 aminoácidos y se produce en la zona media del duodeno y el yeyuno. Las células K, las vellosidades intestinales, son las encargadas de producir este péptido inhibidor gástrico. El tracto gastrointestinal se le considera una enterogastrona, es decir, una sustancia que se libera en el intestino
por contacto con el ácido, soluciones hipertónicas o grasas, y que actúa inhibiendo la secreción ácida y la motilidad gástrica. Por el páncreas endocrino, el péptido inhibidor gástrico va a estimular la secreción de la insulina. Por el metabolismo, el GIP, ¿no? El péptido inhibidor gástrico va a potenciar la acción de la lipoproteína lipasa y favorece el aclaramiento de los kilomicrones y triglicéridos de la circulación. El péptido inhibidor vasoactivo, otra hormona, ¿no? Estimula la secreción de agua y electrolitos del intestino, páncreas e hígado. Va a relajar el músculo liso intestinal, incluyendo esfínter. También actúa en los nervios del tubo digestivo, dilata los vasos sanguíneos periféricos, aumenta el flujo sanguíneo visceral, inhibe la secreción gástrica, va a potenciar la acción de la acetilcolina, sobre todo en las glándulas salivales. Entonces, la acetilcolina es un mediador químico del sistema parasimpático. No se olviden que el sistema parasimpático es potencialmente estimulador de todo el tracto gastrointestinal. Todo estimula, ¿no? Estimula la secreción de las glándulas salivales, secreciones pancreáticas, secreción hepática, aumenta la motilidad. No hemos visto también que la acetilcolina estimula la secreción de la gastrina, es decir, eh, el sistema parasimpático, ¿no? A través de su mediador químico, la acetilcolina, netamente estimulador. Entonces, el péptido intestinal más activo va a potenciar la acción de la acetilcolina, estimulando la secreción de las glándulas salivales. ¿No? Va a disminuir las contracciones gástricas e intestinales. También produce vasodilatación en la mayoría de las regiones del organismo. El tracto gastrointestinal inhibe la secreción de ácido y pepsina en el estómago. Estimula la secreción de la somatostatina, inhibe la secreción de la gastrina. Estimula la secreción intestinal y revierte el proceso normal de la absorción al provocar inhibición de la absorción del sodio. Estimula la secreción de bicarbonato pancreático y estimula la secreción biliar. Acá tenemos una comparación del péptido vasoactivo intestinal y el péptido gástrico inhibitorio. Entonces, el BIP tiene 28 aminoácidos, se van a encontrar en las células del intestino y el sistema nervioso, es un neurotransmisor, vida media de 1 minuto. Entre las funciones de este péptido vasoactivo intestinal es vasodilatación y relajación de la musculatura lisa, aumenta la secreción de agua y electrolitos, inhibe la secreción de la gastrina y la secreción del ácido clorhídrico. Significado clínico, pueden haber algunos tumores neuroendocrinos, llamados los bipomas. Entonces, estos bipomas, ¿qué producen? Van a producir diarreas acuosas, ¿no? Intratables. Estos bipomas, porque, ¿no? Estos bipomas van a producir pues, el péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Entonces, estamos viendo entre las funciones, ¿no? Del BIP es relajación de la musculatura lisa. Entonces, estos bipomas, estos tumores, ¿no? Llamados bipomas, van a producir una gran secreción del péptido vasoactivo intestinal y esto van a llevar unas diarreas acuosas realmente intratables. Y también tiene relación con la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Estamos diciendo, vamos a hablar de esta enfermedad. Por otro lado, el péptido inhibitorio gástrico, el GIP, tiene 42 aminoácidos, un polipéptido de 42 aminoácidos, producido por las células K, el duodeno y yeyuno. ¿Quiénes aumentan su estimulación? Aumenta la administración oral ¿no? de glucosa, triglicéridos y aminoácidos. ¿Cuáles son las funciones? Van a estimular la secreción de la insulina, van a disminuir la motilidad intestinal, aumenta la secreción de agua y electrolitos y van a inhibir la secreción gástrica. Esa es la comparación de estos dos péptidos, ¿no? El polipéptido vasoactivo intestinal y el polipéptido gástrico inhibitorio. La somatostatina. Bueno, en realidad esta clase es muy larga, ¿no? La somatostatina es un péptido de 14 aminoácidos. Va a ser sintetizado en tracto gastrointestinal, específicamente en el estómago, duodeno, páncreas e hipotálamo. Es un potente inhibidor de las secreciones endocrinas.
inhibe la inhibición de las acciones endocrinas en los tejidos diana, es decir, en los órganos blancos. Inhibe la secreción gástrica, pancreática, biliar e intestinal. Inhibe la secreción de péptidos gastrointestinales, inhibe la motilidad gastrointestinal y vesicular. Inhibe la absorción intestinal de aminoácidos, calcio, agua, ácidos grasos y bicarbonato. Disminuye el flujo sanguíneo esplácnico. Disminuye el flujo sanguíneo esplácnico. La somatostatina. En los pacientes con hemorragia digestiva alta, como consecuencia de la hipertensión portal, ¿no? ¿Quiénes hacen hipertensión portal? Los pacientes cirróticos. La hipertensión portal hay dilatación de los vasos esplánicos, ¿ya? También aparece la circulación colateral, todos los vasos, en una ruptura de la varices esofágica, en los pacientes con cirrosis, presentan varices esofágicas y la ruptura de la varices esofágica va a producir hemorragia digestiva alta. Las varices, cuando se habla de las varices, realmente son aparatosos, sangrados masivos, ¿no? Puede llevar a la muerte en cuestión de minutos al paciente si no controlamos. Entonces, se utiliza los análogos de la somatostatina. ¿Por qué la somatostatina? Porque disminuye el flujo sanguíneo esplácnico, es decir, a nivel del vaso esplácnico va a producir contracción de estos vasos, disminuyendo pues el sangrado. Entonces, en los pacientes con varices esofágicas utilizamos, ¿no?, los análogos de la somatostatina para controlar la hemorragia digestiva alta causada por las varices esofágicas, ¿no? Esta es la estructura química de la somatostatina, es una hormona inhibidora también de la hormona de crecimiento. La somatostatina, son una eh, glándula secretora, ¿no?, de diversos productos. Por ejemplo, aquí tenemos esta es una glándula oxíntica, una glándula fúndica localizada en el estómago. Hemos mencionado que esta glándula es una invaginación hacia adentro del epitelio, ¿no?, del epitelio gástrico. Entonces, aquí vamos a encontrar diversos tipos de células, ¿no?, en esta glándula fúndica. Las células epiteliales, ¿no? Estas células epiteliales son las encargadas de producir moco, bicarbonato, agua, ¿no? También la prostaglandina. Encontramos las células parietales encargadas de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, ¿no? El factor intrínseco es una proteína encargada de facilitar la absorción de la vitamina B12 a nivel del hilo terminal. Encontramos las células D, ¿no? Estas células D son las encargadas de secretar la somatostatina. Las células principales encargadas de secretar la pepsina o el pepsinógeno. Las células endocrinas en la PUT, como las células enterocromafines, que van a producir la secreción de la histamina, etc., ¿no? Entonces, en esta glándula entonces encontramos las células D productoras de la somatostatina. Entonces, la somatostatina hay de 14 y 28 aminoácidos. ¿Cuál es su estimulación? ¿Qué cosa estimula para que estas células se liberen la histamina? La presencia de ácido en el lumen intestinal es un estimulador de la somatostatina. Inhibe la hormona de crecimiento. Va a estimular la secreción de gastrina, péptido intestinal vasoactivo, péptido inhibidor de la gastrina, la secretina y la motilina. Inhibe la secreción exocrina pancreática, liberación del ácido gástrico, motilidad, aumenta la motilidad gastrointestinal, contracción de la vesícula biliar, absorción de la glucosa, los aminoácidos y los triglicéridos. Y como ven, ejerce pues, la somatostatina diversas funciones. Aquí tenemos el lumen intestinal. Entonces, la somatostatina va a aumentar la absorción de nutrientes, ¿no? La presencia de la somatostatina, en el intestino aumenta la absorción de nutrientes. Inhibe la secreción exocrina y endocrina del páncreas, ¿no? A nivel pancreático ejerce una función inhibitora. Muy bien, nos quedaremos acá, Leslie. ¿Ya? Mañana continuamos, ¿eh? Leslie.
¿Me escuchan? Doctor, sí le Sí, lo escucho. Ya. Entonces nos quedamos acá, mañana continuamos con polipéptido pancreático, ¿eh? Y hasta terminar esta parte de función endocrina del tracto gastrointestinal. ¿Se Ya, tienen está bien, preguntas? doctor. Doctor, no le escuché. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, doctor. Ya. Bien, leamos, esta parte es bastante interesante, muy bonita, es la parte endocrina del tracto gastrointestinal, ¿no? Un poco tedioso, por ejemplo, estudiar Doctor, ¿podría pasarnos las diapositivas? ya, les voy a pasar la grabación, eso se está grabando en Cisco Webex, ¿no? He entrado al correo institucional y he encontrado ahí las grabaciones. Te voy a Mm, pasar, te voy a retransmitir la grabación, Leslie, a tu correo. ¿Ya? las grabaciones las tenemos, doctor. Ah, tienes la grabación, ya. Ya, ya. Sí. Están bajando las grabaciones entonces. Ya, Eh, luego te paso, pues, cuando terminemos esta parte de las hormonas, ya te paso las diapositivas. ya, está bien, gracias. Muy bien. Entonces, terminamos, ¿ya? Mañana continuamos, Leslie. Ya, está bien, doctor. Mm, Respecto a la Ah, lista, doctor, ¿usted está considerando la lista? sí, claro. Para tomar hoy día la lista. Ya. ¿Tú me has mandado la lista de tus compañeros? Sí, se lo mandé impreso. ¿Al WhatsApp? No, la vez pasada que le envié el sílabo también y el cargo académico. O en todo caso, tomo lista ahorita. Sí, no tomo listo. Tómalo. No tomo los. Bueno, primero de la verdad, pero no tomo listado. Si no, no traspapelado, seguramente.